arranco a grabar. Perfecto. Estoy un poco perdido con esto. Un segundo. No hay problema. Bien, ahí pueden ver una pantalla, una presentación. 10 puntos, sí. Bueno, genial. Sí. Sí, ¿ibas a decir algo? No, que sí, se ve. Ah, ok, perfecto. Sí, bueno, nada, primero que nada, gracias por invitarme. Nada, yo me llamo Patricio Paladino y trabajo en el ecosistema de cripto hace mucho y hoy en día lo que me dedico es hacer herramientas de desarrollo. Nuestra principal herramienta es Hardhat, que bueno, ahora vamos a hablar un poco de eso. Pero lo que yo quería hablar hoy más que nada es sobre la evolución de Hardhat desde el lado de vista del producto, qué decisiones fuimos tomando a lo largo del tiempo, qué cosas salieron bien, qué cosas mal, cómo planeamos qué cosas implementar y en qué orden, y como qué estrategia seguimos para ir ganando usuarios, ese tipo de cosas, que creo que es algo que es interesante. A mí creo que lo que más me copa hacer dentro del desarrollo de software, y por ahí es algo que uno no siempre se choca, pero está bueno saber que existe y que es algo que se da. Pero nada, primero un repaso de qué es Hardhat, no sé qué tan al tanto están, sé que un poco seguro. Hardhat nosotros lo definimos como un entorno de desarrollo para Ethereum. Es un término bastante ambiguo, pero lo podemos ver como una pequeña suite con dos componentes, eh, que uno es Hardhat Runner y el otro es Hardhat Network. Hardhat, y bueno, y obviamente interactúan entre ellos. Hardhat Runner es una herramienta, es un task runner, y te permite automatizar los distintos workflows que uno tiene a la hora de elaborar. Hay herramientas del estilo en toda plataforma. No sé en qué suelen programar, pero seguro algo del estilo usaron. Por ejemplo, si programan en desarrollo web, Webpack podría ser un poco el que toma ese lugar, o Parcel si programan en Java, principalmente si programan en Android. Esa herramienta va a ser Gradle. Si programan en PHP, creo que sería Composer. Es como que siempre va a haber una herramienta que es un poco como tu frontend o interfaz con otros componentes de más bajo nivel que te facilita cosas. En algunos casos, en muchos casos, la mayoría de los casos, esa herramienta suele ser también la que instala dependencias, como por ejemplo Gradle en este caso. En el caso de Hardhat no es así, sino que es más sobre automatización y generación de componentes reutilizables, que bueno, ahora en un rato vamos a hablar un poco más de eso. Y lo que te permite por defecto es hacer cosas como compilar tus smart contracts, testearlos, deployarlos, verificarlos en Ethercad o algún sitio similar, que son lugares donde uno puede navegar Ethereum, y es muy importante que los contratos sean como publicar el código de fuente asociado a una dirección de Ethereum, a un contrato. Eso se llama verificar. Nada, hay cosas del estilo. Y uno además puede agregarle funcionalidad y customizarlas ya existentes. Después, el otro componente es Hardhat Network, que es un simulador de la red de Ethereum pensado para desarrollo. Lo que lo hace especial para desarrollo son dos cosas. Por un lado, obviamente uno no va a testear en Ethereum Mainnet o en ninguna chain que salga plata, porque sale plata y uno quiere hacer muchos tests, no tendría sentido pagarlo, pero además eso sería lento. Hay chains, hay testnet que son gratis, pero también sería lento. Entonces uno usa un simulador localmente. Pero sobre este simulador, como sobre un simulador estándar, lo que tiene de agregado Hardhat Network es un montón de funcionalidad que te hace más sencilla la vida
a la hora de programar. Cosas como detección automática de algunos casos de error y diagnósticos, generación de stack traces, la posibilidad de imprimir mensajes desde un smart contract, que en realidad no es parte de Ethereum. En Ethereum vos no podés imprimir nada, y cosas del estilo. Que hoy en día yo diría que en realidad el fuerte de Hard Hat es Hard Hat Network. Es algo por ahí poco obvio para el que lo ve desde afuera, pero bueno, es algo que vamos a hablar a lo largo de esta presentación. Creo que un poco para ponerlos en contexto y para darle un poco más de forma a la charla, a la presentación, me es más fácil explicar cómo yo empecé a laburar en cripto y cómo terminé laburando en esto, porque un poco lo fuimos descubriendo, tanto yo y mi socio, con el paso del tiempo. No es algo que por ahí planeamos desde cero. Yo más o menos sigo el mundo del Bitcoin desde ya no me acuerdo cuándo, pero al menos seguir el precio y muy de lejos, capaz del 2012, una cosa así, pero sin tomármelo muy en serio. De hecho, en algún momento era hasta un hater, diría. Después, más o menos como en 2015, me convencí por distintos motivos, gente que fui conociendo, me terminé convenciendo de que Bitcoin era algo 100% inevitable, que iba a ser una realidad sí o sí, y que para mí iba a generar cambios positivos en el mundo, y que, siendo que me copaba y que era algo que iba a pasar igual, yo quería ser una parte de eso, digamos, como ser uno de los que lo hacen pasar, porque veía que si bien estaban buenísimas las promesas que ofrecía y demás, era algo muy verde, que era muy lejano a que sea una realidad y que requería un montón de laburo. Y bueno, y siendo ya dedicándome al desarrollo de software, me parecía interesante como hacer un aporte, ¿no? Y lo primero que hice yo en el mundo de Bitcoin fue trabajar en una wallet de Bitcoin. Fundé con mi socio de ahora y con otro amigo una wallet que capaz la conocen si están metidos en el mundo de Bitcoin. Se llama Moon. Hoy en día es bastante popular. Es, creo que, de las wallets número uno de, de Bitcoin y de Lightning Network principalmente. Pero bueno, en ese momento lo que nos interesaba era que para nosotros una de las características más interesantes de Bitcoin era que permitía la innovación permissionless, como poder innovar en el mundo financiero sin tener que pasar por toda la burocracia y la exclusividad de lo que es el mundo tradicional de las finanzas. Así como en Internet te plugineás a la web y vos subís una web, creíamos que lo mismo iba a pasar con aplicaciones financieras en el mundo de Bitcoin. Y tanto usar Bitcoin como encima toda esa innovación que iba a haber, nos parecía que era un quilombo, que iba a ser un quilombo, iba a haber un montón de fricción para el usuario, y que con tanta fricción y con las wallets siendo tan técnicas en ese entonces, capaz eso era un blocker para que se realice la como visión de Bitcoin, digamos, un poco. Y entonces nada, empezamos a laburar en esta wallet. Habré trabajado 1 año y medio más o menos, con el foco en que sea una wallet usable, que cualquier persona puede usar. Y nada, el primer tiempo que estuvimos haciendo más que nada infraestructura, research, idear el proyecto y demás, pero eventualmente nos separamos los 3 socios, cada uno sigue por su cuenta, y yo me volví a la facultad a terminar mi tesis. Y un tiempo después, ahí ya, no sé, 1 año después, más o menos en fin de 2016, empecé a hacer algunos trabajos en Ethereum, principalmente porque algunos amigos míos que tenían un proyectito que es lo que hoy en día es OpenZeppelin, me pidieron ayuda con algunos proyectos freelance que tenían y demás. Y nada, y empecé a un poco sin demasiadas ganas de trabajar con Ethereum, empecé a trabajar con Ethereum, porque yo estaba muy metido en el mundo del Bitcoin y Ethereum era casi una mala palabra para mí. Y
Y nada, encima cuando empecé a trabajar en el mundo de Ethereum, empiezo a notar que todo el ecosistema estaba súper inmaduro, todo andaba muy mal. Y nada, todo se rompía, cosas súper básicas se rompían, como querer mandarle plata a un contrato, no funcionaba, no había documentación de nada, y después alguien en algún chat te decía que hacía una semana había cambiado Solidity y eso ya no se podía, salvo que pongas un keyword en tu contrato, o cosas del estilo, como ese era el nivel de madurez. Y en Bitcoin además estaba un poco más maduro, Bitcoin ya tenía unos 5 años. Ni hablar que yo venía de programar en Java, había desarrollado muchos lenguajes, pero como todo lo que era Moon lo hacíamos en Java y estábamos contentos con eso, andaba todo muy bien. Y en cambio en Ethereum era todo JavaScript, todo se rompía todo el tiempo. Y, y nada, y sin embargo, bueno, supongo que principalmente por plata, seguí haciendo algunos proyectos en Ethereum. Y, y nada, y después de un tiempo, como me fui dando cuenta que es toda esa innovación que yo creía que iba a pasar en Bitcoin, estaba pasando ya, pero estaba pasando en Ethereum y yo la había estado ignorando solo por ser una especie de hater de Ethereum, digamos. Y, y nada, y en algún momento tengo un proyecto muy importante, un proyecto freelance muy importante con un deadline muy, muy fuerte. Y, y nada, sentía que estaba perdiendo todo el tiempo en, en luchar contra las herramientas que había, ¿no? No sé, perder un montón de tiempo con que se recompilen los smart contracts cada vez que corría un test y eso tardaba como un minuto, con errores de sintaxis que se podrían evitar, con muchas cosas del estilo y un ciclo de desarrollo súper lento y súper accidentado. Como que todo el tiempo uno estaba encontrando pequeños detalles que por ahí te llevaban un día en arreglar, que cuando lo veías decía, no puede ser, la persona que hizo esto flasheó cualquiera, no tiene sentido nada de lo que está hecho. Y, y nada, y cuando en el medio de ese proyecto dije, bueno, cuando termine este proyecto voy a arreglar estas cosas que me molestan, eran dos. Uno era no poder pasar rápido al único debugger que existía en ese momento, que era Remix, que por ahí lo ubican, es como un editor web. Y en ese momento solo soportaba un archivo a la vez. Entonces como que tenías que unir todos tus archivos, concatenarlos, todos tus contratos en uno solo, y después copiarlo ahí, y recién ahí podías como correrlo en ese debugger. Hice una primera herramienta open source de desarrollo para Ethereum, Truffle Flattener se llama, y no lo usó nadie al principio, la verdad, solo yo. Y después sí quise arreglar esto de la recompilación, y cuando lo intenté hacer, me di cuenta que todo lo que veía estaba súper mal hecho y veía que era muy difícil, que nada, que realmente es toda esa innovación que estaba empezando a ver lleve a algo razonable, digamos, o lleve a buen puerto si la productividad de un programador era bajísima y encima como que había que ser muy casi aguerrido, diría, para poder hacer algo en ese momento. Como tenías que estar dispuesto a pelearte todo el día con las cosas y la realidad es que el que no estaba súper interesado se iba a frustrar y abandonar. Entonces como que me empieza a picar un poco la idea esta de que similar a la de cuando empezamos a hacer la wallet, de que por ahí esto era un blocker tan grande como para frenar toda la innovación de cripto. Y nada, empiezo a pensar en que muchos de los componentes básicos de lo que hacen a la plataforma de desarrollo de Ethereum iban a tener que ser reemplazados. Pero tampoco era que tenía una idea de hacerlo yo ni nada. Sino como que veía que eso era algo que tenía que pasar y lo tenía en el background de mi mente, digamos. Bueno, esto creo que ya lo expliqué todo. Esto es bueno, el logo de Truffle. Truffle era la herramienta que más se usaba en ese momento.
Y ahí, mientras tanto, yo con mis socios seguíamos haciendo consultoría de lo que sea en Ethereum, principalmente para exponernos a distintas ideas, distintos proyectos, aprender más y eventualmente volver a hacer algo nuestro. Y ahí, como tenía bastante tiempo libre entre proyecto y proyecto, sí empecé a jugar un poco con esta idea de crear un reemplazo de Truffle principalmente, creo. Ahora no me acuerdo exactamente cómo empecé, pero empecé como, creo que inicialmente lo que quería yo era poder tener los smart contracts tipados en TypeScript. Y, y nada, y como para hacer eso dentro de Truffle, que era súper inflexible, me vi empezando a reimplementar más y más y más cosas. Como yo no podía como hookearme al pipeline de compilación de Truffle y tenía que reimplementar la compilación, por ejemplo, para lograr obtener el output de compilación de los contratos de una manera que me sirviera. Y así un montón de cosas, ¿no? Y de pronto me di cuenta que ya estaba como creando un reemplazo de Truffle. Y ahí creo que la principal visión de producto original que tuve después de pensar mucho qué hacer cuando ya veía que estaba teniendo algo que empezaba a tomar forma y dedicarle bastante tiempo, fue que para mí era algo claro, pero que veía que para los demás no tanto en ese momento, que un smart contract no iba a ser una aplicación entera, sino que iba a ser parte de un sistema más grande, mínimamente de una UI, probablemente un sistema mucho más grande, con componentes tanto on-chain como off-chain, que por ahí iba a ser el core, probablemente iba a ser el core de esa aplicación, pero que iba a encodear solamente una parte chica de la lógica y que iba a necesitarse todo un montón de infraestructura alrededor del smart contract. Y nada, y como que las herramientas de desarrollo para mí tenían que poder escalar a soportar esa necesidad del usuario. Como si vos hacías algo que se limite simplemente a testear smart contracts y no te daba la posibilidad de crear soluciones ad hoc para tus distintos problemas, que algunos iban a ser chicos, pero otros iban a ser grandes, como por ejemplo, no sé, distribuir un NFT sería hoy una posibilidad. Por ahí necesitas hacer un tool, un script, un bot de Slack, como me dijeron hace un rato, para poder distribuir estas cosas. Y tendría sentido para mí, en mi mente, que la misma herramienta que usabas para desarrollar el Smart Contract pueda escalar a estas otras necesidades. Ese fue como una de mis primeras visiones del producto, digamos, sobre cómo quería que sea el sistema que estaba armando. Y el segundo, que siendo que era tan inmaduro todo en la industria y yo era como el renegar constantemente contra las distintas tools que había, las distintas librerías, contra todo, digamos. Me parecía que era un error en ese momento como elegir ganadores o elegir, más que ganadores de herramientas, como de procesos, de cualquier workflow que se encodee para mí en una herramienta y que la herramienta esté diseñada para reproducir ese workflow únicamente, era un error. Porque era tan nueva la industria que no era claro que iba a haber cuáles iban a ser esos workflows, sino que para mí faltaban años para que se estandarice el proceso de desarrollo de un smart contract un poco, y quizás ahí podría haber herramientas que los encodeen y automaticen, pero que mientras tanto a lo que había que apuntar era la flexibilidad casi absoluta. Y bueno, y con esas dos cosas empecé a pensar en darle más forma a lo que estaba haciendo. No sé si alguien tiene alguna pregunta por ahora, me olvidé de decirles, pero cuando quieran háganme preguntas de cualquier cosa que digo. Estaría bueno si tienen un formato más de charla, conversación me refiero, estaría bueno también. Así que nada, cuando quieran interrúmpanme.
Nada, entonces cuando empecé cuando tuve ya más en claro esa visión del producto, empecé a hacer dos cosas. Por un lado, bajé una lista de cosas que para mí eran problemas claros de las herramientas que existían, que hoy en día no sé si me sigue pareciendo que está acertada, algunas cosas sí, algunas no, pero creo que sigue estando ahí en el primer commit, en el README, en el repo de Hardhat. Cosas como, no sé, que siendo que yo sabía que igualmente al tener que interactuar con herramientas de Ethereum que eran inmaduras, el tool que estaba haciendo se iba a romper sí o sí. Intentar ser lo más transparente con cómo se rompen las cosas, tener errores claros, con un código único en cada error que te lleve a cosas como que te lleve a una página web, explicaciones de cada error, cosas del estilo. Yo soy bastante fan de como pensar un poco en los requerimientos no funcionales de las cosas y a partir de ahí derivar el diseño. Y yo lo que quería era que la herramienta esta pueda ser dependable, como que uno pueda estar seguro en invertir trabajo y tiempo en ella sin que te vaya a dejar en banda. Ese era como mi principal objetivo. Y después lo que empecé a hacer fue mucha experimentación de distintas cosas, de distintas formas de implementar esto. Como que tenía por ahí algunas funcionalidades medio core, pero no sabía cómo se iba a ver el todo. Y empecé a hacer cosas como, por ejemplo, una primera versión que estuvo hecha en Gulp, creo que se pronuncia. Es una herramienta, por ahí seguramente algunos la conocen, una herramienta bastante vieja del mundo de desarrollo web, que tenía un poco esto de pipelines flexibles, de en ese caso, procesamiento de archivos, pero me gustaba esto de que uno definía su propio workflow. Hice una versión con eso, después me di cuenta que no era exactamente el modelo que yo quería, porque era justamente pipeline de archivos y yo quería algo más orientado a procesos. Y así probando, iterando muchas cosas, sin que lo use nadie, ¿no? Esto ni siquiera estaba releaseado, nada. Pero sí fue como un proceso explorativo, hablando con mucha gente, bastantes amigos que ya se dedicaban al desarrollo de Smart Contracts, y en algunos casos yendo bastante en contra de lo que la mayoría me decía. Pero nada, lo que más, nada, como iterando mucho y pensando mucho cómo hacer esto de tener una herramienta que su core, digamos, sea automatización del workflow de un desarrollador de Smart Contracts, siendo que yo no me sentía seguro y creía que no tenía sentido sentirse seguro diciendo qué era ese workflow. Entonces, para mí tenía que poder hacerse dos cosas. Por un lado, crear nuevos workflows tuyos y por el otro, poder customizar como quieras lo que ya viene built-in. Y nada, me pasé meses pensando en ese problema. Mientras tanto, yo seguía haciendo principalmente auditorías de seguridad de Smart Contracts. Pero todo mi tiempo libre lo dedicaba a esto. Por más que era un side project, pero yo me lo tomaba muy en serio. Y nada, eventualmente llegué a la conclusión de que si quería que sea suficientemente flexible, el usuario tenía que poder como programar la herramienta y que ya había una herramienta para hacer eso y era el propio lenguaje de programación que iban a terminar usando, que era JavaScript. Entonces, diseñé el Task Runner de Hardhat de manera que sea lo más cercano a JavaScript en realidad, donde un task es simplemente una función con un poco de metadata agregada y customizar y definir un task, que es como definir una función. Absolutamente todo me lo copié, literal, como las reglas de cómo se puede definir un parámetro, si es opcional, si esto, aquello, cuándo se puede, cuándo no. Todo eso lo fui copiando de JavaScript. Y cómo customizar los workflows ya existentes está un poco basado en tener una clase, overridear
overridear un método, customizarlo, reemplazarlo si querés y poder hacer un super y llamar a la clase base. Y nada, y ahí ya cuando tuve eso, trabajé un poco más y también decidí enfocarlo un poco a que y esto siempre siguió siendo bastante el foco, que migrar de otras herramientas a Hardhat, que bueno, en ese momento no tenía nombre, sea muy, muy fácil. Entonces la primera versión de todas era literalmente un drop-in replacement de la herramienta que todo el mundo usaba, que era Traffic. Y ahí lanzamos como una alfa que decimos ponerle Bidler, con un typo a propósito por un meme que había en esa época. A la larga es un error, fue un error ese nombre, ya le voy a contar por qué. Pero nada, hacemos este drop-in replacement de Truffle, lo promocionamos un poco, tampoco conocíamos mucha gente en el ambiente. Y nada, lo lanzamos y no lo usó nadie. Sinceramente lo habrán usado algunos amigos nuestros, nadie más. Era más un prototipo que otra cosa, no sé si tenía sentido que la gente empiece a migrar, aunque en realidad estaba a una calidad similar a todo lo que había en ese momento, que era todo medio prototipal. Y lo que tenía ahí era el sistema de tasks y poco más, como que tenías unos tasks, el sistema de tasks está exactamente igual ahora. Sigo estando bastante contento con cómo quedó eso, o muy contento diría. Está bueno, pero como que nadie tenía un incentivo suficientemente grande para migrar. Y un poco eso fue nuestra historia continuamente hasta hace no tanto. Y ahí además, durante ese momento, teníamos otro emprendimiento con otro socio, que era un sistema un exchange descentralizado. Y entonces no le podía dedicar demasiado tiempo a Bidler. Pero sí aplicamos a un grande la Ethereum Foundation para ver si podíamos hacer las dos cosas a la vez y contratar a alguien que desarrolle Bidler. Sinceramente, no estoy del todo seguro por qué nos lo dieron, porque era algo súper inmaduro Bidler en ese momento. Pero bueno, era otra época del ecosistema, era todo muy chico. Y los números que se manejaban también eran chicos, ¿no? Pero nos alcanzó como para contratar a alguien para desarrollar Bidler. Y propusimos un plan muy claro a la Ethereum Foundation, que era, si no me equivoco, migrar a TypeScript Bidler, que en ese momento todavía no era muy usado. Esto es más o menos 2018, no era muy usado en el ecosistema de Ethereum, nadie lo usaba. Creo que en parte porque era difícil de usar con Truffle. Aumentar otra de las cosas que habíamos propuesto era testear la herramienta, porque esto era un prototipo, no tenía ni un test, me parece. Crear un sistema de plugins, porque si bien yo había experimentado un poco con eso, el sistema de tasks te permitía extender tu workflow, pero para mí la gracia estaba en que esas cosas sean reutilizables y compartibles. Entonces, Te sí, interrumpo porque hubo una pregunta. dale. ¿En qué año estaba pasando todo esto? Bien. Todo 2018, me parece. Por ahí, sí, muy principio de 2018, empecé o fin de 2017 capaz, fue cuando empiezo a tener estas ideas de empezar a crear herramientas alternativas. 2018, al menos la versión alfa, digamos, de Bidler, y la primera vez que lo llamamos Bidler fue capaz que en marzo de 2018, algo así. Y el gran test habrá sido en julio de 2018. Bueno, nada, proponemos este plan. También otra cosa que queríamos era migrarlo a Ether.js, otra librería que hoy en día es mucho más usada que Web3.js, la que usábamos en el momento, pero que no era muy conocida en ese entonces.
Y, nada, y con ese plan nos lo aprueban. La idea del exchange descentralizado medio que murió por diferentes motivos que no vienen al caso. La idea de tener un empleado trabajando en eso mientras nosotros trabajamos en otra cosa, claramente era un error y no llevó a ningún lugar. Pero bueno, volvimos a hacer cosas freelance mientras sí le dedicábamos tiempo a Bidler. Y, nada, y hicimos el plan, o sea, ejecutamos sobre ese plan. En el medio tuve, creo que otra de las decisiones más grandes del producto de Bidler o Hardhat, que fue que si migrábamos realmente a Ethers, era un error también, porque Ether también era inmaduro y había encontrado algunas diferencias bastante fundamentales con cómo pensaba yo y cómo pensaba el autor de Ether respecto de algunas cositas. Y lo que se me ocurre es que Bidler sea casi una herramienta vacía. En ese momento se hablaba mucho de dApp browsers, que no es mucho más que un browser con una wallet. Hoy en día supongo que todos habrán usado MetaMask. Antes se creía que en vez de uno instalar una extensión en el browser o una wallet externa al browser, iban a empezar a salir browsers con una wallet y que le iban a competir a Chrome y demás. Entonces, la idea que tuve fue como, bueno, si no estoy conforme con ninguna de las herramientas que hay, ni Web3, ni Ether, ni nada, no me caso con ninguna de ellas, sino que voy a hacer como el app browser de Command Line y que la aplicación no tenga nada, que si instales Builder no venga con absolutamente nada, más que el Task Runner, el sistema de plugins y una manera de conectarte a la red de Ethereum. Nada más. Y que todo lo demás se construya desde ahí. Perdón, Pato, hago un Sí. comentario que me parece interesante. Hubo dos cosas, o sea, una que estás mencionando ahora y otra que mencionaste al principio, que tiene que ver con, tipo, no necesariamente siempre está bueno como arrancar a testear de cero y meterle muchísimo foco a eso, porque Sí. se pierde un poco de lo que vos buscabas ahí, que es la flexibilidad. Vos mencionaste tanto que Claro. era como una decisión de diseño como que no tenías test al principio, y las dos Sí, cosas más por garpaban en este experimentar. escenario donde... Perdón, dale. No, creo que más que una decisión de diseño, más porque estaba experimentando mucho. Entonces, los test a esa altura del desarrollo de un producto te frenan mucho. No, por eso. Digo, Claro. la parte de decisión de diseño es la parte de los plugins, de no meter Claro. Ethertrace. O sea, son dos ideas distintas, pero que en sí llevan a lo mismo, que es cuando vos tenés un producto medio inmaduro y que no sabes para dónde vas y estás prototipando, a veces la flexibilidad garpa sobre la robustez. Claro, Después es sí. una cuestión de llevarlo a más robustez, ¿no? Pero Claro, no siempre sí, está bueno. a mí me interesa mucho o soy bastante fan de este concepto de que una cuestión es un prototipo y otra cosa es estar experimentando en una aplicación real. El prototipo, por ahí empezás con otros trade-offs muy distintos a los que después necesitas en producción. Entonces, idealmente lo tirás. Pero en este caso era más una cuestión de iterar mucho el producto. Como por ahí las cosas sí estaban hechas bastante robustas, cada componente, pero todas las interfaces eran 100% inestables para mí en ese momento. Entonces, nada, testearlo iba a ser estar continuamente pasando más tiempo adaptando test que aprendiendo sobre una nueva interfaz. Y recién cuando ya estábamos un poco más confiados de que tenía sentido esto del Task Runner y demás, ahí nos pusimos a testearlo. Nada, estaba en... Ah, bueno, sí. Nada, y hacemos esto del sistema de plugins, que la verdad hacer el sistema de plugins creo que era lo que más me asustaba hasta ese entonces, porque es poco claro qué tenía que ser el sistema de plugins. Y tomé un approach muy similar, de que sea muy sencillo, un plugin en la primera versión, hoy en día sigue siendo así, un plugin no es más que un cacho de config reutilizable y compartido por NPM. Entonces, eso tenía
dos ventajas que yo le veía. Una es que es muy, muy fácil explicarle a una persona que es cómo hacer un plugin. Haced lo que quieras en tu config y cuando estés seguro de que vale la pena para los demás usarlo, publicarlo en el NPM, hacen un required y sale andando. Y la otra ventaja, bueno, es esa. En realidad es la misma, ¿no? Que es muy fácil tanto explicarlo como hacerlo. Porque si vos tuvieras que instalarte otro entorno de desarrollo solo para crear el plugin para una herramienta de desarrollo, es como que tenés dos niveles de indirección entre cómo se usa y cómo lo estás desarrollando. En cambio, si vos podés agarrar, crear un proyecto de Hardhat y empezar a iterar ahí mismo en tu propia config cómo va a ser tu plugin en un proyecto que ya lo está consumiendo, como que el ciclo de desarrollo de un plugin es mucho más rápido, es mucho más sencillo el setup también. Y nada, y ahí en ese momento ya empezaba a ser una cosa mucho más seria, Vidler. Ya teníamos un poquito de presupuesto, entonces hicimos una página web bastante decente, no diría que muy buena, pero bastante decente. Y también invertimos, bueno, otra cosa que habíamos propuesto a la Ethereum Foundation era hacer documentación. Como que había cero documentación de todo en ese momento, no solo de Vidler, sino de todo lo que sea Ethereum. Y hicimos muchas guías, mucha documentación. También aprovechamos eso para hacer un poco de marketing, como uno de las como hacks que hicimos para hacer marketing era que toda pieza de documentación estaba escrita como una guía que podía ser publicada en nuestro blog. Entonces todas las semanas publicábamos una nueva guía. Eso era primero un post en nuestro blog. El post salía en la mailing list principal de Ethereum, que se llama Wiki in Ethereum. Y así acumulando conocimiento. Y la verdad que en ese momento estaba bastante bien Vidler en la versión beta. Pero la verdad que no lo usaba absolutamente nadie. Nadie, y cuando me refiero a nadie, es literalmente nadie. En un día normal lo usaban 0 personas y en un mes capaz 3. Y los pocos que lo usaban eran ni siquiera amigos nuestros, literal, ni siquiera amigos nuestros. Solo lo usaban nuestros clientes porque medio que lo forzábamos, digamos, hablado o no. Estaban ok con ayudarnos a promover el producto, pero nadie más. Ahí, Sí. más o menos por esa época, fue cuando Sí. un empleado de Nomics pasa a Atix, que es donde trabajo yo, Sí. y empieza a jugar con Vidler, y ahí es donde lo conocemos, tal vez Claro. unos meses después de lo que estás hablando, por lo que decís. Sí, unos meses después, pero poco después. Claro. Sí. Y entre paréntesis, el proyecto que se arrancó con eso fue el que motivó, el que inspiró el TP del cuatripasado de Kickstarter. Buena onda. Que era un proyecto para UNICEF para hacer básicamente funding de proyectos sociales. Se llama Círculo dos Fichos. Y nada, y ahí como que empieza ahí como que nos chocamos con otra parte del desarrollo de un producto, que es cómo ganás adopción. Como todo el mundo que probaba Vidler entendía que había cosas copadas, que valían la pena, que estaba bueno, pero sin embargo por ahí lo probaban un ratito y ya nada, no les interesaba migrar. Pato, pregunta, ¿cómo Sí. fue ese cambio de la comunidad? Yo me acuerdo que 2018, 19, yo estaba haciendo el trabajo final de la Facu y estaba con Truffle, con todas Sí. las ventajas que nombraste. ¿Cómo fue ese cambio que hubo toda la comunidad para el estándar que era Truffle, que usaba Truffle porque Truffle, ahora pasar a Hardhat como casi también el estándar? Bueno, ahora se los cuento en un ratito cuando llegue a... Porque eso va muy de... Justo es a lo que iba, que va muy de la mano la adopción con tanto el esfuerzo de adopción de un producto con el esfuerzo de desarrollo del mismo producto tienen que ir de la mano. Sí. Y eso era algo que no sabíamos, que no entendíamos en ese momento. Como que nosotros hicimos un producto que estaba bueno, pero estaba bueno una vez que ya lo habías usado suficiente. Y la migración al producto era
súper cara, no solo porque tenías que migrar, todos tus desarrolladores tenían que entender que aprender a usar una herramienta nueva, sino que tenías que confiar zarpadamente en nosotros, como éramos dos Claro. personas random, no nos conocía nadie, y le decíamos, che, empiecen a usar esta herramienta. Y ellos, ¿qué Claro, garantía sí, tenían porque de que íbamos a existir en una semana? sí, O que iba a haber soporte, que si se rompía les íbamos a dar bola. Sí, y hay Eh, otro tema importante en el ámbito, o sea, cuando hablamos de seguridad, que es que tenés que confiar en el paquete a nivel seguridad, justamente, si no te sí, termina sí, pasando cosas como la que pasaron con Log4j, que es un paquete enorme, claro, digamos, que se usa un montón, pero puede pasar mucho más con un paquete chico, digamos, tranquilamente. sí. Y, sí, sí, totalmente. Y nada, y ahí como también nada, ahí nos dimos cuenta de que en realidad era difícil lograr que migre la gente. Nosotros creíamos que hacías algo mejor y la gente automáticamente migraba. Pero la realidad es que si ya tenés tu workflow armado, ya por más que no te guste de toda la herramienta que usás, hay una que es un poco mejor, no vas a migrar, porque el costo de migrar es muy alto. Y eso, bueno, fue una lección que tuvimos que aprender muy dura y frustrante, ¿no? Eh, y, y un poco, y también estaba la cosa de cómo avanzar el producto mientras teníamos que trabajar en otras cosas a la vez, porque necesitábamos ganar plata, facturar algo. Y nada, y en algún momento decidimos que era imposible hacer las dos cosas a la vez, que o hacíamos Vidler o hacíamos auditorías de seguridad y cosas del estilo. Y, y nada, y decidimos dedicarnos full time a hacer Vidler sin tener idea cómo íbamos a financiarlo, de qué cómo íbamos a, a capturar valor de hacer Vidler. Pero bueno, nada, o sea, teníamos ahorrado un poco de plata como para unos meses y decidimos que nos la gastaríamos, pero que íbamos a laburar full time en eso. Y, y ahí, por suerte, ya teníamos un poco de relación con la Ethereum Foundation, nos habían dado este grant, pero empezamos a conocer más gente. Yo en ese momento era un maintainer de Ethereum.js, que es un proyecto de la Ethereum Foundation, una implementación de la Ethereum Virtual Machine. Y, y nada, y la Ethereum Foundation, justo más o menos en la misma época, a principios de 2019, empieza a ser consciente de esto que les contaba, de que si la experiencia de desarrollo era tan mala, Ethereum nunca iba a ser algo con adopción significativa, porque solo como un subset de programadores con un perfil muy particular iban a estar dispuestos a, a trabajar en una plataforma con tantos problemas. Y sin embargo, en la Ethereum Foundation no había nadie que sepa qué hacer al respecto, porque no es una organización 100% técnica y menos de desarrollo de productos. Es un poco más de research. Y nada, y lo que acordamos, o sea, y hablando con la Ethereum Foundation, como que llegamos a un acuerdo donde nosotros íbamos a encargarnos de mejorar la experiencia de desarrollo en Ethereum en general, si, si ellos nos financiaban Vidler y de algún modo Vidler también iba a ser parte de ese mejorar la experiencia de desarrollo. Entonces, lo que hicimos fue proponer un plan no me acuerdo bien qué cantidad de cosas, pero más o menos como entre 5 y 10 cosas que tenían que cambiar urgente en Ethereum y hacernos responsables por la ejecución de eso. Que no eran todas relacionadas a Vidler. Por ejemplo, una era que en ese momento toda librería, herramienta, lo que sea de Ethereum en Node.js usaba dependencias en C y para instalarlo tenías que tener una combinación bastante particular de un compilador de C que ande, algunas dependencias instaladas que anden,
y era muy sensible a las versiones nuevas de Node, se rompía todo el tiempo. Y en ese momento de instalar una versión, cualquier herramienta de Ethereum era un problema grande, no para el que laburaba ya de esto, sino para otro tipo de gente. Por ejemplo, ibas a una hackathon y ibas a un curso de Ethereum, no había chances de que puedas instalar ninguna herramienta. Y de pronto ibas y había 100 personas intentando arreglar su environment primero para poder recién arrancar con el curso. Ese tipo de proyectos hicimos durante 1 año y medio más o menos. Pero ahí sí incluimos cosas que ya eran mucho más relacionadas a Builder. Esas dos eran tener stack traces en Solidity y poder imprimir cosas como console log. Pero para hacer eso teníamos que tener el control de una development network, ¿no? Y la única que había era Ganache. Y yo ya de por sí no estaba nunca contento con Ganache, quería hacer un reemplazo desde hacía bastante, solo que no encontraba la forma de financiarlo porque era un proyecto grande. Por eso había empezado a laburar en Ethereum.js para aprender más sobre la Virtual Machine de Ethereum. Y nada, y como esto lo que nos permite es financiar ese proyecto, ¿no? Y darle un poco de visibilidad. Y ahí... yo mencioné hace un rato que para mí el fuerte grande de Hard Network, es esto, la Development Network, el simulador de Ethereum, pero ahí tampoco lo entendíamos nosotros. Y nos costó mucho tiempo después lo vimos. Pero como la clave está en que en el momento de ejecución de los smart contracts es donde está la información más interesante y la data más interesante para el usuario, más que en encodear un workflow que puede ser más o menos cómodo, puede hacer más o menos cómodo el desarrollo. Pero como la data, las cosas que más pueden agregar valor al usuario están lo más cerca de la ejecución de los smart contracts, porque de ahí podés como extraer información útil, como mensajes de error, como eventualmente hacer un debugger, cosas del estilo. Pero bueno, lo que decidimos hacer primero fue crear stack traces para Solidity. Para mí eso era un game changer en mi mente. Cuando implementemos eso, todo el mundo iba a usar Builder, porque era una diferencia tremenda. Antes de esto, cuando fallaba un smart contract, vos solo veías la transacción revirtió, punto. En algún momento Solidity agregó la posibilidad de tener errores, mensajes de error, pero un montón de transacciones, primero que un montón de transacciones revierten por otros motivos que no tienen mensajes de error, y por el otro, por ahí el mensaje de error que vos tenías era división por 0, pero no sabías de dónde salía esa división por 0, porque no había ningún tipo de stack trace. Entonces para mí eso era un game changer tremendo, y lo que hicimos fue elaborar meses en eso, como 3 meses más o menos, entre nada, de 0, no tener nada de una development network, a tener una súper minimal que hacía un subset muy chico de las cosas, pero lo suficiente como para correr la mayoría de los tests de la mayoría de los proyectos. Y nada, y hacer mucho foco en esto de generar stack traces. Y un poco ahí pasan cosas interesantes que me parece que vale la pena mencionar, porque ahí, cuando yo estaba por terminar una implementación de esto, o la primera, un poco de la generación de stack traces te la permite hacer el compilador, ¿no? Como que el compilador te tiene que dar la metadata necesaria para recrear lo que está pasando a nivel bytecode. Y de pronto cuando yo implemento todas las cosas y demás, me doy cuenta que el compilador fallaba un montón, y un montón de veces las transacciones no tenían todo el bytecode mapeado. Y yo ya me había comprometido en que iba a hacer esto, me había comprometido en presentarlo en una conferencia en Japón, y no tenía ni idea qué iba a hacer, la verdad.
porque fallaba todo el tiempo. Y ahí, no sé, por desesperación, supongo, pasé muchísimo tiempo como viendo a mano trazas de ejecución de contratos que fallaban y mi sistema no lograba entender qué pasaba. Y empiezo a reconocer y me doy cuenta que yo sí podía darme cuenta qué estaba pasando, ¿no? Como veía, la ejecución viene por acá, pasa así, bla, falla con este cierto patrón, casi seguro es que le mandaste Ether a una función que no soportaba recibir Ether. Cosas del estilo. Y ahí creo que no sé en qué momento se me ocurre que esos patrones que yo podía reconocer a mano, podía automatizar el reconocerlo con alguna serie de heurísticas. Y de ahí surge una de las funcionalidades que la gente eventualmente más ama de Hardhat, que es que reconoce algunos errores y te los dice sin que vos tengas que estar adivinándolos. Pero que se dio simplemente por una limitación del compilador. No era algo que yo tenía en mente. Como que durante el proceso de desarrollo fui descubriendo otras cosas que podían sumar valor. Y nada, y ahí cuando terminamos eso y presentamos esto en la conferencia que les comentaba y demás, para mí era obvio que todo el mundo iba a empezar a usar Riddler. Ahora sí teníamos algo bastante más completo, podías correr tus smart contracts ahí, tenías funcionalidad claramente mejor, súper mejor para mí que corriendo contra Ganache. Y sin embargo, tampoco absolutamente nadie lo empezó a usar. Salvo un pibe de un proyecto que se llama Kyber, es un proyecto grande, que lo empezó a usar por algo nada que ver, como que él quería compilar contratos con distintas versiones de Solidity, no le dimos mucha bola, y nada, y de pronto había gente que lo usaba por eso, pero nadie lo usaba por ningún motivo más. Y de vuelta no entendíamos por qué, la verdad. Creo que había cosas como que había una desconexión entre lo que nosotros creíamos que aportaba Hardhat y lo que la gente veía que valía, o al menos de lo que nosotros comunicábamos a la gente que aportaba Hardhat. Después, un tiempo después, creo que esto ya principio de fin de 2019, siguiendo la ejecución del plan que habíamos armado con la Ethereum Foundation, o presentado a la Ethereum Foundation, implementamos la posibilidad de imprimir cosas, hacer console log en Hardhat Network. Y ahí tuvo bastante más ruido, lo empezó a usar un poco de gente, que para nosotros, lo empezó a usar un poco de gente, no mucha, pero un poco. Y ahí estábamos totalmente confundidos en cómo si para nosotros era mucho mejor tener stack traces que console log. Console log fue lo que empezó a atraer gente. Y nada, esto es algo que he pensado un montón. No tengo una respuesta súper clara, pero creo que en parte lo que creo es que es un feature más básico, pero más power. Como que el stack trace te soluciona muchas cosas, pero vos podrías simular lo mismo con muchos console logs, como nada, todos hacemos console log acá, 1, 2, 3, para debugar cosas. Con console log. Claro, Sí. sí. Y eso era imposible antes. Eso fue la primera vez que se pudo hacer. Y además te permite imprimir datos, que eso sí era 100% imposible antes del console log de Hardhat Network. Como que vos podías imprimir con un evento datos cuando una transacción no fallaba, pero cuando fallaba el evento se revierte y no podías ver nada. Y era cuando más te interesaba ver en general. Para darles Entonces, un poco de contexto, sí. ese año estábamos en Atix construyendo un exchange descentralizado, así como el que comentaba Pato, y la forma de laburar era esa, tipo,
si querías ver algo en una transacción que te devolvía algo raro pero no fallaba, le clavabas un montón de eventos. Y si no, tipo metías un revert haciendo una especie de búsqueda binaria para encontrar dónde estaba el error, porque si el error te decía revertió, o revertió, como decía Pato, por división por 0. Anda a encontrar en un exchange que hace un montón de cuentas dónde falló. Era realmente un parto. Sí. Y nada, y ahí sí empieza a tener un poquito de adopción, la verdad. Bidler. Pero de pronto, bueno, algo que sí no dije que es importante es que en esa época perseguíamos a la gente para que pruebe Bidler. O sea, no a un nivel de que nos odien, pero teníamos grupos de Telegram con quien sea que quiera tener, le dábamos soporte gratis, no solo de cosas de Bidler, de cualquier cosa a cualquier persona del mundo de Ethereum. Todo para que algún día lleguen a probar Bidler. Y de pronto un día, de la nada, justo cuando arranca la pandemia, un chabón que lo habíamos vuelto loco, como un año y medio insistiéndole que lo pruebe, se le ocurre probar Bidler, que es el CTO de Synthetix, uno de los proyectos más grandes del ecosistema de DeFi, que bueno, ese es el logo. Se le ocurre probar Bidler y creo que porque tenía console log, pero él, que esas cosas le gustaron, ¿no? Pero lo que le encantó fue que Bidler corría 10 veces más rápido sus tests que Ganache, que Truffle con Ganache. Y nosotros no teníamos ni idea de eso. Nunca habíamos comparado la performance, literal. Nunca habíamos pensado que, siendo que teníamos features que estaban mejores como console log y stack traces, la performance iba a ser algo importante. Ni siquiera le habíamos dedicado un segundo Que no le tenían un habíamos dedicado más benchmark. de... Claro, me acuerdo que por ahí en algún momento habré dedicado un día en que ande la primera versión de Hard Hat Network bien y ya, nada más. Y ahí Justin, el CTO de Synthetix, primero nos habló a ver qué tan comprometidos estábamos en mantenerlo, si el sistema de tasks era estable, bla. Yo le juré que iba a ser estable para siempre, lo vengo cumpliendo. Y nada, y bueno, dijo, bueno, está bien, voy a migrar Synthetix. Lo migró, hizo unos videos, unos GIFs sobre esto de que corría 10 veces más rápido. En ese momento, Synthetix es un proyecto grande hoy en día. En ese momento era enorme. O sea, era lejos de los proyectos más grandes. O más respetados, digamos. Hoy en día hay muchísimos más, no había tantos. Y nada, hizo un post y unos tweets y demás. Y ahí de pronto empezó a haber cada vez más y más gente. No tengo los números ahora acá a mano, pero como que fue un antes y un después de tener como la validación de Justin de Synthetix como un líder técnico de la industria, como que de pronto otra gente que por ahí lo fichaba de nombre a Bidler se animó a probarlo y le encantó y empezó a usarlo. Y nada, como que ahí fue uno de los momentos de quiebre en adopción, que se dio bastante por suerte, la verdad. Hicimos un montón de cosas, pero esto de la performance, que fue lo que a la gente le encantó, fue accidental. Y nada, quizás si hubiésemos hablado más con la gente, hubiésemos entendido qué tanto les importaba la performance. Sí teníamos planes mucho más a largo plazo de mejorar la performance, pero no a corto plazo, no entendíamos la importancia. Y nada, y ahí como que hay un pico bastante fuerte de usuarios, algunos protocolos grandes, como bueno, Synthetix obviamente migran, pero como que se estanca un poco el crecimiento. Y a la vez nos damos cuenta de tres problemas grandes que teníamos, o que tenían tanto los usuarios como nosotros, que nada, uno de los primeros, más para nosotros que para los usuarios, era el nombre.
nosotros sabíamos que estaba un poco mal el nombre, ya nos habíamos convencido de eso, pero no qué tan complejo era. Y que el problema era que era imposible de googlearlo, porque vos googleabas Builder y directamente te lo autocorregía a Builder. Así que eso ya de por sí nos mataba como discoverability, la capacidad de que la gente encuentre información sobre nosotros. Pero también era un nombre que era boludo ya. Cuando le pusimos Builder, la gente nos decía que era excelente, que era el mejor nombre, porque era un meme que estaba súper de moda, pero ya de pronto era como algo que costaba tomárselo serio. Y nada, y bueno, y decidimos renombrarlo, por más que sabíamos que era un trabajo enorme el rebranding. Y después lo que nos dimos cuenta era que había dos problemas súper recurrentes en el ecosistema que, que nadie daba una buena solución y Builder definitivamente no. Uno era que yo había comentado que un proyecto compilaba contratos con distintas versiones de Solidity. Y de pronto eso era súper importante porque con el paso del tiempo los protocolos más grandes van acumulando contratos viejos, pero creando nuevos. Y los nuevos los van a crear en la versión más nueva de Solidity. Y los viejos los quieren seguir testeando y quieren seguir testeando migraciones, integraciones y demás. Entonces, nada, como que uno va simplemente acumulando versiones de Solidity, nunca va borrando. Y nada, y la herramienta tenía que soportar eso nativamente. Y la otra es que Ganache tenía un feature que nosotros no teníamos, que era poder forkear una chain, que es como simular que continúas una chain ya existente y correr contra el estado de la chain tus cosas sin publicar tus transacciones y demás. Es como una simulación, pero que en vez de arrancar de una instancia nueva vacía de Ethereum, arranca de una ya existente, que en general es mainnet. Y eso se volvió muy, muy, muy importante porque de pronto, por primera vez en 2020, los contratos sí empezaron a interactuar uno con el otro. Como que antes esta era una idea que todos sabíamos que iba a pasar y que era importante, y siempre se habló de protocolos porque, nada, como que no son aplicaciones cerradas, sino son abiertas, interactúan unas con la otra y demás, pero nunca había sido una realidad hasta principios de 2020. Y de pronto lo que empezó a pasar es que la gente, para lograr testear sus cosas, empezó a usar este feature de forkear. Porque si vos querés testear una integración contra un protocolo existente, es muy difícil llegar a tener en tu instancia local de una network simulada el protocolo deployado, porque deployarlo es complejo, pero además llevarlo a un estado realista. Por ejemplo, tenés un exchange descentralizado, tiene que tener una cierta actividad previa hasta llegar a estar en un estado que te interese testearlo. Y simular eso localmente es súper complejo. Entonces la gente empezó a usar por su cuenta esto de forkear de Ganache, por más que andaba súper mal. Era súper unreliable. Y Ganache no era algo que promocionaba ni nada. No era un feature que ellos vendían porque estaban enfocados en otras cosas. O Ganache/Truffle. Y entonces lo que se nos ocurrió fue que si íbamos a renombrar Builder, íbamos a implementar esos dos features y lanzarlos junto con el rebranding para no mantener dos versiones del producto y dar un incentivo muy grande a la gente de que deje de usar Builder y pase a usar Hardhat. También otra cosa que hicimos como parte del rebranding fue trabajar muchísimo en la página web. No es que haya llevado más que el desarrollo del producto, pero fue un trabajo enorme de iteración con los diseñadores, entender qué queríamos comunicar, cómo, que quede bien, qué estilo queríamos que tenga. Y la verdad creo que fue una parte importante del éxito de Hardhat, la página web. Pero lo que creo que fue más
o lo que más trajo éxito fue el documentar y optimizar para el uso de testear integraciones esta idea de poder forkear mainnet. Que si bien estaba el feature de Ganache, en ningún lugar de su documentación ni en ningún lugar era claro para qué se usaba, como que era un conocimiento muy de nicho del que estaba muy metido. Y nada, y cuando salió Gerhard, allí sí fue totalmente distinto a Bidler, y la gente empezó a migrar solo por ese feature de forkear y algunos por este de múltiples versiones del compilador, y se terminaron quedando también por toda la construcción anterior que había, el sistema de plugins, el sistema de tasks. La gente empieza a descubrir que no era solo un traffic que te hacía fácil y reliable forkear mainnet, sino que había un enfoque totalmente distinto basado en plugins. La gente empezó a crear plugins. Hasta ese entonces la mayoría de los plugins eran nuestros. Pero nada, como que una vez que dimos el incentivo de probarlo por algún motivo suficientemente grande, como que nada, la gente cayó en la trampa, por así decirle, de probarlas todo, el sistema completo, y se quedó con el sistema completo, con todas las cosas que ya veníamos trabajando hacía años. Pero nada, como que... Sí. Perdón, me vuelvo un poquito para atrás. Sí. Había un momento, puede ser, de que ustedes tenían como un plugin para soportar Truffle o Ganache dentro del mismo Sí. Bidler. Sí, sigue estando. El plugin de Truffle es principalmente como simular el mismo environment de testing que tiene Truffle, como ofrecer las mismas librerías, Truffle Contracts, Web3 y demás, para que sea muy fácil migrar. Y también otra cosa que, bueno, otra de las cosas que nos sirvió mucho fue que en un momento hacíamos muchísimo hincapié en esto de la migración fácil. Pero nosotros queríamos que la gente deje de usar esas herramientas, Truffle Contract y Web3, porque eran muy inmaduras. Y cuando dábamos nosotros, esto no pasó muchas veces, pero una vez estaba yo dando un workshop en una hackathon, y si bien toda nuestra documentación por defecto era con este plugin de Truffle que vos mencionás, cada vez que hablábamos nosotros usábamos otro set de plugins distintos. Y era algo que no notábamos, porque a veces es difícil como tener la perspectiva externa, ¿no? Y vino un pibe que la verdad no sé ni quién es, y me dijo, che, mirá, está muy bueno lo que hacen ustedes, pero yo acabo de entrar a su página y toda la documentación está, y te creo que están reemplazando todo el stack de tools de desarrollo, pero cuando entro a tu página lo primero que me haces es instalar las cosas viejas. Y la verdad se siente chotísimo. Y nada, cuando nos dijo eso nos cayó como súper bien, el chabón lo dijo con súper buena onda, pero fue como un baldazo de agua fría. A los 3-4 días migramos toda la documentación y priorizamos como la idea de hacer la migración fácil. Porque además nos dimos cuenta un poco que el que tiene ya un proyecto existente muy grande, que es al que le conviene una migración fácil, es el usuario más difícil de ganar, porque es la persona más invertida en su tooling anterior y la que más tiene que invertir en el tuyo para migrar. En cambio, empezamos a optimizar para proyectos nuevos y a hablarles de una ya con las nuevas tools que había. Entonces como que cerró mucho más esta narrativa de decir Hardhat o bueno, Bidler es el nuevo stack de Ethereum. En cambio, antes era como, esto es nuevo, pero tenés que instalar todas estas mismas cosas viejas y el resultado que tenés es más o menos parecido, pero un poco más flexible. Hay consulta. El gráfico que es cantidad de... Sí, eso iba a mencionar. El gráfico este es downloads semanales de NPM. Y nada, más o menos al principio es cuando sale Hardhat. Y el crecimiento, la verdad, fue increíble, súper rápido. Y hoy en día Hardhat es bastante más usado que Truffle. Como que Truffle tiene mucho uso legacy, principalmente como más estable, parece en el gráfico. Sí,
Sí, sí. Sí, no está creciendo mucho. Lo que tiene es una penetración muy grande en el contenido educacional viejo. Como antes, Sí, claramente era ni el único. existía Hardhat, todo tutorial viejo, todo está hecho con Truffle. Y eso sigue teniendo un peso muy grande. Como que hoy en día ya no están así, pero hasta hace poquito todo tutorial, toda cosa era con Truffle y la gente como que entraba primero al ecosistema a través de Truffle y después conocía Hardhat. Sí, y como en 2021, este año, estando Hardhat y Truffle, los dos crecieron un montón, o sea que cómo creció todo el ecosistema así en general. Claro. Es zarpado, parece. Sí, sí. Sí, es zarpado. O sea, el ecosistema creció un montón. No solo Hardhat individualmente, que creció más que lo que creció el ecosistema en general, pero el ecosistema en Sí. general multiplicó, no sé, no me animaría a decir un número, por 10, 100, no sé cuánto. Hay muchísima más gente. Sí tenemos algo de estadística de usuarios de Hardhat, y viene creciendo más o menos 30% mes a mes desde hace 10 meses más o menos, que es un montón, o sea, y son es 10 veces más grande que lo que era hace un año, si no me equivoco. Eh, y, bueno, nada, y ahora como que lo que estamos es, nada, Hardhat finalmente hoy en día es lejos la herramienta más usada de- dentro del ecosistema de Ethereum y como el default, digamos. Y nada, y estamos como ahora, nada, la pregunta que nos hicimos es qué sigue, qué vamos a hacer ahora que ya llegamos a esto. Y nada, y estamos laburando en proyectos bastante distintos, en varios, obviamente también herramientas de desarrollo, pero son que van más allá de Hardhat, digamos, como que algunos son complementos, otros no tanto. Por un lado, estamos trabajando en una extensión de Visual Studio Code que lo que ofrece es inicialmente mejor soporte para Solidity, cosas como Jump to Definition, Autocomplete, bla, son como más inteligentes que las que hay, como entienden mejor el lenguaje. Eh, ah, de fondo hay lo que se llama un language server, que es un servidorcito que procesa el lenguaje y le sabe contestar queries al editor sobre cosas como qué tipo tiene esto, si cliqueo a dónde tengo que saltar, dónde está la definición, cosas del estilo. Que eventualmente cuando esté maduro en Visual Studio Code lo vamos a exportar a otros editores. Después otra cosa que estamos y eso está en beta hoy en día. Una beta cerrada, pero está en beta, tendrá unos 70 usuarios. Eh, Otra cosa que estamos trabajando es un sistema de deployment de smart contracts que hoy en día Hardhat por defecto no tiene ninguna solución de deployment. Y en esto es algo que el hecho de que sea un sistema de plugins abierto y comunitario, la verdad que nos salvó totalmente porque conocimos a un pibe que tenía su propia herramienta de deployment que estaba más o menos buena, pero no usaba a nadie. Y, y nada, y cuando entendió que Hardhat era algo, o bueno, Buildler era algo extensible y que él podía hacer un plugin de Buildler para consumir su herramienta, decidió matar su herramienta y hacerlo simplemente un plugin de Buildler. Y nada, y como que eso rellenó un hueco muy grande que siempre tuvo Hardhat, que se llama Hardhat Deploy, el plugin, por ahí lo conocen. Y nada, y como algo bastante curioso de cómo haber encarado Hardhat como una plataforma abierta en vez de un sistema más cerrado, con más coupling, permitió que una persona de la comunidad en realidad nos complete como la historia del desarrollo de Smart Contracts con Hardhat. Pero si bien está esa herramienta, estamos elaborando en otra solución de deployment porque lo que queremos lograr es eventualmente tener un sistema de paquetes de aplicaciones de Ethereum que justamente por esto que les contaba de que testear integraciones entre protocolos es muy difícil y que hoy en día se recurre a esto del forking, que es un parche, no es una solución ideal.
Porque cuando vos estás forkeando un protocolo, vos vas a testear, primero que, nada, eso es lento, tiene varios problemas, es complejo y demás, pero además que vas a testear un estado en particular de la aplicación. Como que vos vas a testear lo que ya encontraste ahí. Pero capaz que cada uno de estos protocolos puede entrar en distintas condiciones críticas o estados diferentes que nunca vas a poder testear porque por ahí no se dan en la práctica en mainnet, y menos la combinación de ellos, como que por ahí vos querés testear este protocolo cuando este otro está en este estado y este en este otro estado, que los dos son raros, y es un caso borde que necesitas testear porque si no, no sé, tu protocolo puede ser vulnerable a algo. Y eso no está solucionado hoy en Ethereum, y es un poco a lo que queremos llegar eventualmente. Pero para eso necesitamos primero un sistema maduro y estable y estándar también de deployment de smart contracts. Y nada, estamos laburando en eso, va a salir probablemente el primer cuatrimestre del año que viene y eventualmente va a ir creciendo a ser como un sistema de paquetes. Y después tenemos 2 proyectos más que son bastante más core o más de bajo nivel, que lo que nos pasó eventualmente fue darnos cuenta que algunas piezas más fundamentales de la plataforma se quedaban cortas. Como hay muchos problemas que tenemos con el compilador de Solidity, que no es muy amigable con las tools por muchos motivos, no es muy estable, no tiene muchas APIs, no ofrece mucha metadata, muchos motivos. Entonces lo que estamos laburando es en un nuevo compilador que va a estar diseñado para ser fácil de consumir por tools y emitir toda la data que necesitan las distintas tools. Hay como que hoy en día los compiladores más avanzados o más nuevos tienen este approach, pero no es el caso de SolSit. El compilador más, o el primero en cambiar el concepto de cómo se encara la arquitectura y cómo se encara un compilador como producto es Roslyn, que es el compilador actual de C#. Pero hay otros que toman el mismo approach. Por ejemplo, el compilador de TypeScript lo hizo más o menos la misma gente en realidad, pero es una arquitectura que está de moda, digamos, en los lenguajes modernos. Y nada, este otro proyecto está mucho más temprano, va a arrancar recién el desarrollo en enero. Y el otro proyecto más grande que tenemos es una nueva Development Network, pero en este caso pensada más como una plataforma para las distintas tools, porque lo que nos dimos cuenta es que, bueno, por un lado va a ir muy de la mano de este nuevo compilador, entonces van a ser como un mismo proyecto con 2 patas, digamos, como el compilador le va a dar toda la metadata a esta nueva Development Network para que haga las cosas que necesite. Pero por el otro lado nos dimos cuenta que si bien Hardhat está bueno y hay gente que le copa, tiene problemas el que cada herramienta dentro del ecosistema de Ethereum tenga un feature set tan distinto de cosas básicas. Porque el hecho de que Hardhat tenga console log está buenísimo. Y la verdad nos sirvió un montón para competirle a Ganache y a Truffle. Pero es algo básico. O sea, si alguien entra hoy en día al ecosistema de Ethereum, le va a parecer medio boludo que la gente haga tanto hincapié en que Hardhat tiene console log, ni hablar a alguien que ni siquiera está en el ecosistema de Ethereum. Nada, y para madurar Ethereum como plataforma, como lo que se tiene que dar es que haya como un cierto nivel de feature parity de las cosas básicas de las distintas herramientas, sin importar cuál es, ni qué tecnología, ni qué lenguaje usan, qué tecnologías usan y demás. Entonces estamos como migrando todo lo que aprendimos al hacer Hardhat Network a una librería en Rust que las distintas herramientas van a consumir. Obviamente la primera va a ser Hardhat por una cuestión de necesitar más integración, más coordinación para
iterar al principio, descubrir bien qué forma tiene que tomar todo, pero la idea es que eventualmente todas las herramientas puedan consumirlo sin problema, como que sea plug and play, tener una network con stack traces, console log, esto, con todas las cosas importantes, eventualmente cosas como un debugger, como subir el mínimo de calidad y features que todas las herramientas tienen, y que si van a competir, compitan en cosas más propias de cada herramienta, como no en las cosas básicas que deberían ya estar dadas por la plataforma. Y nada, esos son los proyectos que tenemos hoy en día y nada, creo que nos van a ocupar años, principalmente lo que es el compilador y esta nueva Development Network. Así que nada, si alguien tiene alguna pregunta de lo que sea. A ver. ¿La competencia no agregó el console log al final? No, eso es una de las cosas que más me cuesta entender, la verdad. Principalmente porque yo lo copiaría inmediatamente que salió. Exactamente igual lo implementaría, de hecho. Pero no. En parte, Truffle estaba enfocada en monetizar lo que habían hecho de manera muy rápida, porque por motivos internos de cómo se dio la historia de Truffle como empresa. Al principio, Truffle era un proyecto de Consensus, que es una empresa muy, muy grande de uno de los fundadores de Ethereum. Después se separó de Consensus, como que fue un spin-off. Se quedaron sin plata. Entonces, su principal... su foco estaba en monetizar Truffle. Y eso hizo que estén un poco más atados en las cosas que podían priorizar. Y tenían estaban haciendo un producto que se llamaba Truffle Teams, que era justamente algo similar a esto del fork que conté, y como que el fork por ahí no lo promocionaban tanto porque como que canibalizaba un poco a Truffle Teams. Como si tenías eso por ahí, Truffle Teams no tenía tanta gracia. Por ahí si tenías console log, capaz algo parecido, capaz que esa herramienta te iba a dar un nivel de inspección de los smart contracts que el Truffle normal no te lo daba. Y nada, entonces no querían priorizarlo. Ahora, ese proyecto Truffle Teams no existe más. Truffle lo compró Consensus de vuelta. ¿Por qué no lo implementan ahora? Es algo que no logro entender. La verdad no tengo una respuesta. No tiene sentido para mí a nivel producto. Está bien. Allá ellos. Sí, totalmente. Sí. Sí, igual, si bien es nuestra competencia Truffle, el ecosistema de Ethereum ahora es bastante grande, pero sigue siendo chico y era mínimo. Entonces, como siempre tuvimos una súper buena relación con ellos y estas cosas, de hecho, algunas veces las hemos hablado. Pero nada, tienen una visión distinta por ahí de qué tan importante es o por algún motivo no les convence. Capaz no les convence que la implementación que tenemos tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, vos podés hacer, no sé, console log y llamar a esa función log con algunas combinaciones de parámetros, pero con algunas no. Y el motivo por cual no es mega técnico, mega deep en Solidity, y entenderlo es complejo. Pero nada, es como que nosotros tomamos ese trade-off de decir, está bien, a veces va a fallar, pero en la mayoría de los casos va a ayudar un montón. Y algo que siempre hicimos mucho es, está bien, falla, pero cuando falla podemos detectar exactamente el fallo, y en vez de simplemente mostrar un error de compilación, un error tal cual te lo devuelve Solidity, mostramos un error que tiene más información, como que te dice, estás intentando usar una versión de console log con parámetros que no funcionan, bla, 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 te explica un poquito y te dice, acá hay un link para aprender más, bla, o prueba esto, no me acuerdo bien qué dice. En cambio, capaz que eso ellos lo ven como
como algo por ahí más estricto, como o anda del todo o no anda, y por eso nunca lo implementaron. Sí, pero un poco como que a lo largo de todo el desarrollo del producto, muchas veces nos vimos en esa situación de decir, bueno, esto no están las cosas para que, o sea, la plataforma no está suficientemente madura como para tener una solución definitiva a esto. Como en este caso, por ejemplo, el console log. Pero sin embargo, ofrecer una solución para el 80% de los casos igual agrega un montón de valor para los usuarios y vale la pena igual. Siempre lo que intentamos cuando hacemos esos compromisos es poder ser claros cuando fallamos y nada, y no abandonar al usuario, que si falla algo, igual te guíe, como que no te deje a la tuya, digamos. Sí. Bueno, no sé si alguien tiene otra pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. Sí. No, primero que todo agradecerte por la charla. Y después te quería consultar, a ver, Sí. desde tu punto de vista, tu opinión, para alguien quizás que no tiene tanta experiencia, o sea, más allá de verlo un poco por su cuenta, ¿cómo considerás o algún consejo, algunos primeros pasos quizás para empezar a entrar, para buscar algún trabajo? No sé si hay trabajos así, entry level, para alguien que, a ver, yo he trabajado en la industria, pero no precisamente en smart contracts o en Claro. Ethereum o en Solidity. Sí. Sí, o agarrar un side project y hacerlo mientras vas trabajando en otra área y avanzar con eso. ¿Cuál consideras que algún consejo? Y mira, hoy en día, o sea, conseguir a una persona que pueda desarrollar cualquier cosa en cripto, no solo smart contracts, tiende a imposible. O sea, hay un nivel de competencia en todo lo que es hiring que es casi ridículo, digamos. No, gente de otros ambientes no lo puede creer cuando nosotros les contamos lo difícil que es conseguir una persona. Así que hay muchísimos proyectos dispuestos a hacer como compromisos distintos de experiencia, o distintos compromisos, ¿no? Por ahí a veces el compromiso es plata, por ahí a veces es aceptar a alguien con menos experiencia y formarlo, por ahí el compromiso es contratar a alguien, mandarlo a formarse y pagarle mientras tanto. Así que creo que es un buen momento como para meterse en la industria. Hay un montón de cosas, la verdad, surgiendo para aprender y meterse, tanto en castellano como en inglés. A mí las primeras que se me vienen a la mente, lo voy a escribir acá, hay un chat, ¿no? Sí. No lo encuentro. Acá. Una es esto se llama Ethernaut DAO. Es un poco una comunidad que armó un amigo que como que es principalmente como de machear gente que está aprendiendo con un mentor. El mentor suele ser de una empresa y te suelen pagar un poco por participar. No un sueldo, pero un poco. Y en general, si te va bien, la empresa te va a hacer algunas entrevistas y ofrecerte un trabajo. O sea, esa es como la idea, ese es como el ideal. Claramente hay mucha gente queriendo entrar en programas así, entonces como que tenés como que aplicar y nada, como venderte un poco. Pero así como ese, hay bastantes más. Este es otro, es similar, también de otro amigo. Y si no son estos, también hay un montón de material, digamos, para aprender, que nada, lo aprovecharía y intentaría hacer algo. O sea, conseguir a alguien con mucha experiencia, y por mucha me refiero a un año, es casi imposible. Así que si uno demuestra experiencia por más que no sea laburando profesionalmente, de haber hecho algunas cosas, demostrás interés y haberte puesto y conocer un poco de las herramientas y cómo
de qué viene la cosa, digamos, ya es una ventaja zarpada. Es como, hay mucha gente dispuesta a contratar en esas situaciones. Sí, ahí meto un chivo yo. Digamos, es tal cual lo que dice Patricio. De hecho, digamos, chicos que están en mi equipo de Solidity en Atix, los tomamos con un curso de 5 meses, supongamos, de un curso de Solidity mientras estaban trabajando. Digamos, puntualmente, digamos, y esto ya es personal tal vez, me interesa, o en la circunstancia actual que está Solidity, es más interesante tal vez ver actitud y tipo estar como cebado con el tema, que realmente experiencia, porque como dice Patricio, realmente, aunque quisieras, no existe, digamos, o es muy difícil conseguir a alguien con ese nivel de experiencia. Sí. Sí, ahí también pasé un Discord de otro amigo que es una comunidad argentina de gente aprendiendo Solidity, que creo que está bueno. Él hace algunos cursos online, gratis, me parece. Sí, gratis seguro. Y tiene este canal de Discord donde se armó una comunidad de alumnos de los cursos y la gente en medio que se ayuda y se manejean un poco entre ellos, digamos que está bueno. Bien, mil gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Todos empezamos con Crypto Zombies en algún momento. Sí. Sí, CryptoZombies está bueno, está muy desactualizado, ese es el problema. Sí, estamos intentando ver si logramos que se actualice de alguna forma. Pero es raro, como la empresa que lo hizo no es claro si sigue existiendo. ¿Qué estado quedó eso? Sí, es Sí. una de las cosas que tiene también en todo este ecosistema, que es todo tan rápido que todo también a veces desaparece tan rápido y quedan Claro. cosas ahí perdidas, Sí. nadie la mantenga. Sí, es un poco lo que decía, de si haces algo nuevo y tenés que convencer también a la gente de que lo empiece a usar, Sí. porque tenés que convencerlos de que va a seguir existiendo. Sí, ese fue Porque un ha error de pasado mil ustedes veces. también, que ustedes lograron mantenerse firmes varios años y eso también le dio la espalda para que después venga alguien con más nombre, digamos, y lo difunda un montón. Entonces, bueno, Claro, fue sí. un laburo muy grosso. Sí, de una. Gracias. Bueno, Pato, no te quiero robar más tiempo, me acuerdo, ahora estás medio justo. Así que primero te quiero agradecer por sumarte a la charla, la verdad que fue un montón que vengas, estoy muy contento. No sé si estás al tanto de lo grosso que hoy por hoy es todo lo que estás haciendo, pero la verdad que Gracias. estés acá, nosotros empezando a introducir a los chicos en lo que es el mundo de blockchain y smart contracts, y que estés vos es un montón. Así que también gracias, Gonza, por toda la gestión con Pato. Y bueno, cualquier cosa de los chicos, y después, no sé, si les paso algunas redes tuyas o Sí, mismo me pueden de escribir en Twitter o en Hardhat, nuestro Discord. sí, si te quieren Sí, contactar y te hagan más dudas, sí. los pueden contactar. Así que todos Bueno, suman. bueno, dale. Buenísimo. Muchas gracias por invitarme. Nos Gracias, vemos. Pato. Gracias Nos a vemos. vos. Chao. Chao, chicos. Muchas gracias. Nos vemos.